Señor. Muy bien. Quiero compartir con ustedes en estos días, durante la próxima mitad del año, ¿sí? Vamos a comenzar con este discipulado de envisionamiento, ¿sí? La intención y la idea de esto es poder redireccionarnos, ¿sí? He visto que estamos un poco como fuera de foco, ¿sí? No estamos siendo productivos, no estamos siendo efectivos, no vemos a las espigas crecer, no vemos que se multipliquen las espigas. Entonces veo como que estamos desenfocados, como que estamos fuera del foco, fuera de la visión, y la intencionalidad es poder retomar, ¿sí?, a la visión, que podamos volver a lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que podamos ser efectivos. Amén. De eso se trata. Recordaba recién mientras oraba aquel pasaje del apóstol Pablo donde él dice que si vamos a correr, no vamos a correr a la aventura, ¿sí? Y si vamos a pelear, no vamos a tirar golpes al aire, ¿sí? Esto me da la sensación, ¿no?, o la imagen de gente que hace como que pelea, pero no pelea con nadie, ¿no? O sea, le tiró una piña, un cross, un gancho, ¿sí? Y lo derribaste. No, la verdad que no tenía nadie adelante, ¿no? Pero, ¿no? Y qué bueno, y eso me hace aparecer, ¿no?, a quienes hablamos de la palabra, citamos la palabra, conocemos la palabra, oramos al Señor, pero nuestros golpes no dañan al enemigo, ¿eh? Claro, no dañan a nuestro enemigo, al contrincante. Entonces, es como contaba aquel cuento, ¿no?, un chiste que contaba alguien. Dice que había un pez muy preocupado, estaba muy preocupado el pez, y su amigo pez, el otro pez, lo ve preocupado. Le dice: ¿qué cara de preocupado que tenés? Te veo tan preocupado. No, sí, es que estuve mirando, dice, por televisión, y anunciaban congreso para pescadores, ¿sí? Cómo pescar, cuáles son las mejores carnadas, cuáles son los mejores lugares. Entonces, estoy tan preocupado porque me imagino, después de un congreso así, una conferencia de esas, es muy posible que yo pierda a mi familia, que me la pesquen a la familia, o a mis hijos, a mis nietos, a mí mismo. Entonces el otro pez, un poco más canchero, le dijo: tranquilo, porque estos se la pasan de conferencia en conferencia, de congreso en congreso, pero nunca salen a pescar, ¿no? Entonces, a veces la iglesia somos así, ¿no? Estamos de reunión en reunión, de domingo en domingo, y escuchamos la palabra, pero no ganamos un alma ni bajo amenaza de muerte, ¿sí? Nos dicen: te vas a ir al infierno. No es verdad, es lo que voy a decir, ¿eh? Si no ganas un alma, no te vas a ir al infierno. Y bueno, me compraré un aire acondicionado. Pero ganar almas no, ¿sí? Discipular no. Tener mi espiga no. O sea, golpeando al aire, ¿sí? Soy un pugilista que golpea al aire. Entonces, esta noche yo lo que quiero es comenzar, y como les decía, por el resto de este año, cada 15 días poder juntarnos para ir analizando la palabra del Señor, pero para aplicarla. Ya
que los demonios no digan como el pez, ¿sí? Total, dejalo que vayan a los proyectos Espiga, total, después no hacen nada. Sino que digan todo lo contrario. Estos se la están tomando en serio ahora. No sé qué pasó, si el pastor se puso a orar, algo pasó, pero ahora parece que va en serio, ¿sí? Ahora parece que la cosa va en serio. ¿Amén? Bueno. Con ese amén me están diciendo, no, quédese tranquilo que como el pez va a seguir teniendo la razón. No. ¿Amén? Bien, y si nosotros queremos ser asertivos a la hora de lograr los objetivos, ¿sí? Si queremos ser asertivos, es decir, queremos dar en el blanco, ser efectivos, necesitamos tener bien claro qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, quién lo tiene que hacer. ¿Sí? Todas esas preguntas vamos a tratar de responderlas esta noche. ¿Amén? ¿Sí? Ante alguna pregunta que surja entre ustedes, me gustaría que levanten la mano y que puedan hacerla. ¿Sí? Lo importante es no quedarse con la duda. ¿Está bien? Así que vamos a comenzar. ¿Amén? Vamos a comenzar. Otra recomendación que quiero darles es la puntualidad. ¿Sí? Vamos a tratar de ser puntuales. Es una buena costumbre. La puntualidad, como siempre lo digo, ¿no? O sea, sé que no digo nada nuevo, pero sí es bueno, ¿sí? Que podamos ser puntuales, que podamos, si comienza a las 20, 19:55 ya estar por aquí. Así saludo a los que puedo y que a las 20 horas podamos comenzar y todos juntos poder estar, ¿sí? Los que van allá llegando seguramente se van a perder algo y van a decir, ¿y por qué dijo eso? Es por lo que dijo al principio, lo que dije al principio, pero como no estaba al principio no lo va a entender, entonces es importante eso. Segundo, bueno, antes de ser puntual hay que venir, ¿sí? Si somos mentores, si somos Timoteos, si realmente queremos ser parte, ¿sí? Esto va a ser importante para mí. Voy a reconsiderar nuevamente la gente que quiere alinearse, ¿sí? Y si yo veo que la gente no participa de esto, le vamos a pedir que deje el lugar a otros que sí está participando de esto, que está queriendo meterse en la visión, ¿sí? Porque ese es otro problema también. No se dejan instruir, entonces al no dejarse instruir no hacen lo que tienen que hacer y también tenemos allí un gran problema, ¿sí? Porque si hay alguna posibilidad, no muy remota, pero si hay alguna posibilidad de multiplicación, va a ser fuera de la visión, fuera del propósito, ¿sí? Y eso también va a traer problemas con los que puedan ser expuestos a su ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy el mentor del pastor Martín, ¿sí? El disco rígido, el pastor Martín. Él está expuesto a mi ejemplo, no solamente a mis palabras, a mis palabras también, pero está expuesto a mis palabras y a mi ejemplo. Entonces, él aprende conforme a su maestro, ¿verdad? Y si yo le expongo un mal ejemplo, le expongo una mala enseñanza, entonces él va a crecer conforme a esa mala enseñanza, a ese mal ejemplo. Entonces es importante que voy a tratar de reconsiderar este asunto porque me gustaría que podamos ser efectivos, cada vez más efectivos, ¿sí? Que podamos redireccionar la nave, pero también que podamos efectivizar el trabajo que hacemos como iglesia. ¿Amén? Muy bien. Vamos a comenzar, ¿sí? Me gustaría que por ahí después podamos, con los mentores que evidentemente no están, que puedan ponerle esto, los líderes, poner esto en ¿qué sería? Poner esto. Exponer esto, ahí está. Exponer esto para que lo sepan, ¿sí? Para que no se decidan, ¿no? ¿Soy o no soy?
¿Sí? Estoy o no estoy, esas cosas. Amén. Bueno, obviamente vamos a dar comienzo y tenemos que comprender que Dios es un Dios estratégico, ¿sí? Él tiene las estrategias divinas para el desarrollo de su visión. Porque no vamos a hablar de la visión de Vida Abundante, no vamos a hablar la visión de Sergio Alfaro, vamos a hablar sobre la visión de Dios, ¿ok? Porque después de todo nos tenemos que alinear a la visión de Dios. No se trata de la visión de un hombre, de una institución, se trata de la visión de Dios. Por eso hoy vamos a intentar primero descubrir qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y el mejor pasaje de las Escrituras para entender esto es en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, donde el Señor nos da con claridad, ¿sí? Es sumamente claro para decirnos qué tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? No nos cabe la menor duda en este pasaje de las Escrituras. Él dice, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es claro, esto no tiene demasiada explicación. Nosotros necesitamos ir, ¿sí? Se trata de acciones, de accionar. Es necesario que nosotros entendamos que tenemos que ir. Quiere decir que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en tanto y en cuanto vayamos a algún lado, ¿sí? No se puede hacer lo que Dios nos pide que hagamos, que ya lo vamos a ver, desde la comodidad de mi casa. No lo puedo hacer desde la comodidad de mi congregación. No lo puedo hacer desde la comodidad de una conferencia, de un auditorio, ¿ok? Sino que tengo que ir, tengo que activarme, moverme, ¿sí? La palabra ir nos da con claridad la idea de movernos, ¿amén? Así que tenemos que movernos, ponernos en movimiento, ¿amén? Decirle al de al lado, te tenés que mover, no podés estar quieto, tenés que movilizarte, ¿amén? Bien. En segundo lugar, lo que vemos es cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como iglesia de Jesucristo es hacer discípulos. Amén. Creo que es absolutamente claro, no sé si le queda alguna duda, ¿no? Lo que dice ahí Jesús. Es algo sumamente claro, altamente entendible, pero es una de las cosas que menos hace la iglesia. Discípulos. ¿Sí? De hecho, muchas veces, como la iglesia tiene, bueno, no la iglesia, la congregación. La iglesia es una cosa, la congregación a veces no es exactamente iglesia, es congregación, y como la congregación para subsistir tiene sus diferentes actividades, entonces muchas veces nos confundimos o caemos en el error de estar activos, ¿sí? Estar activos, pero no haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué sé yo? Se me ocurre decir, bueno, no, pero yo en la congregación hago tal o cual cosa, y yo voy y no sé, cualquier otra cosa. Pero como iglesia nuestro primer objetivo es hacer discípulos. Es decir, necesito ganar, consolidar y discipular a la gente. Ese es el objetivo principal, no hay un objetivo secundario, no hay un objetivo primario. Puede haber objetivos secundarios, pero ese es el primario y fundamental.
Si hay algún otro objetivo que nos distrae de ese objetivo, entonces se convierte en un distractivo que nos convierte en los golpeadores del aire, ¿sí? Nos convierte en los corredores a la aventura. Y por ende, en vez de ganar la carrera o de destruir al contrincante, nos encontramos siendo algo, pero no lo que tenemos que ser, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo es ponernos en acción para ser discípulos. Los discípulos, ¿cómo se hacen? Bautizándolos y enseñándoles todas las cosas, ¿sí? Fíjense que no dice algunas, sino dice todas las cosas que yo les he enseñado. Es decir, todo lo que vos sabés, todo lo que vos aprendiste, todo eso se lo tenés que enseñar, ¿ok? Quizás vos digas, pero yo todavía no lo sé todo. Perfecto. Pero acá no dice que tenés que saberlo todo, sino que todo lo que se te enseñó es todo lo que tenés que enseñar. Entonces, ahí está nuestro objetivo. Hacer discípulos, bautizándolos, esto nos habla de la consolidación, ¿no? El bautismo, y enseñando todas las cosas. Amén. Entonces, el Señor dice, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que tenemos la garantía, tenemos la promesa de parte del Señor de que esté con nosotros, de acompañarnos. Amén. Él estará con nosotros acompañándonos si nosotros nos ponemos en acción, hacemos discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que Él nos mandó a enseñar. Amén. Entonces, esta es la base de nuestro desarrollo como iglesia. Esta es la base. Si nosotros no estamos ahí, entonces necesitamos redireccionar y ir ahí. Amén. Tenemos que ir ahí. No hay otra alternativa, porque tampoco no hay otras funciones más importantes que esta. Esto es lo más importante, que nosotros nos podamos convertir en discipuladores. Amén. Entonces, partimos por esa base, somos discipuladores. Amén. Y por lo que acabamos de leer, también nos damos cuenta que somos una iglesia apostólica, ya que el ser enviado, ¿qué dijo Jesús? Por tanto, id, ¿sí? Nos está enviando, ¿sí? Ahora vamos a leer Juan 17, que ahí dice, como tú me enviaste, así yo los envío a ellos. Entonces, somos apóstoles porque la palabra enviado es la palabra apóstolos, del griego apóstolos, que traducido significa enviado. Quiere decir que todos nosotros somos enviados. Es como si alguno de nosotros podríamos decir, a ver, ¿cuántos van a ir? Y no, es como que esa pregunta no existe. ¿Cuántos van a ir? No, es que si sos tenés que ir, porque somos una iglesia que va. No somos una iglesia que hace otra cosa que no sea ir, porque nuestra naturaleza es haber sido enviados. Amén. De hecho, ¿sí? ¿Quién edificó la iglesia? ¿Quién edificó la iglesia? Sobre una roca. Cristo. Y Cristo fue enviado, ¿sí o no? Jesús dijo, como tú me enviaste, Padre. Él es un enviado, Cristo es un apóstol. Amén. Cristo es un apóstol y Él fue enviado. Y un día Él nos dice, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Mi Padre os enviará el Espíritu Santo. ¿Cuándo nace la iglesia? Sí, la iglesia nace cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia
y ese Espíritu Santo fue enviado por el Padre. Digan conmigo, enviado. Es decir, nosotros pertenecemos a una iglesia que la edificó alguien que fue enviado, que le dio el poder y le dio vida por un espíritu que fue enviado. Por lo tanto, ese que edificó la iglesia, que es Cristo, ¿qué hizo con nosotros? ¿Qué hizo con nosotros? A ver, díganlo, ¿qué hizo con nosotros? Nos envió. En definitiva, no hay otra cosa. El Señor nos llamó para accionar, para ser enviados. Amén. Y el objetivo del ser enviados es hacer discípulos. Amén. Así que la iglesia apostólica comienza con el Cristo enviado. Es fundada o activada a través del Espíritu que fue enviado. Y esos discípulos, esos primeros 12 discípulos, fueron enviados, ¿sí? Y así como ellos fueron enviados, así cada uno de nosotros somos enviados a través de la multiplicación de todos ellos. Bien, estamos hasta allí comprendiendo que nuestra asignación tiene que ver con ser enviados. ¿Enviados a qué? A ser discípulos. Amén. ¿Y dónde está, por así decir, nuestro campo de trabajo? ¿Cuál es nuestro campo de trabajo? Nosotros hemos creado, y digo nosotros porque de alguna manera quienes dirigimos un poco la congregación, en algún momento hemos creado una falacia de la actividad de la iglesia, encerrando dentro de 4 paredes a la iglesia en lo que llamamos congregación, algunos mal llaman templos, otros peor, más peor todavía, le dicen la casa del Señor, ¿sí? Y que a veces eso de que la casa es la casa del Señor no es otra cosa más que un ardid es la palabra, con D, ardid de manipulación, ¿no? ¿Qué pasa si este domingo venía el Señor y vos no estabas en la casa del Señor? ¡Oh, me quedo! Me voy al infierno como un vil pecador, ¿no? Cuando en realidad la casa del Señor, el templo del Espíritu Santo, somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso ha generado una cultura de trabajos introparedes, es decir, nos convertimos en templo dependientes, templarios, donde toda la actividad está dentro de los templos, y el Señor en ningún momento pensó en templos. De hecho, la iglesia, y ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de hecho, nunca Jesús pensó en un templo, pensó en un salón, nunca, porque esa no era su objetividad. Cuando él ora al Padre, y ahora sí leamos Juan 17:14, Juan 17:14, y es muy posible que ustedes digan, pero eso lo hemos leído una que otra vez. Sí, porque estamos justamente, como les dije al principio, redireccionando, ¿sí? Y posiblemente haya cosas, como hoy los decíamos, que las conocemos, pero la pregunta es si la estamos llevando a cabo. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, pero como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La palabra mundo es la traducción de la palabra griega cosmos, que significa orden o sistema, ¿sí? Sistema que da un orden. Nosotros sabemos que este sistema, Jesús lo dijo,
lo gobierna el príncipe. Este sistema tiene un príncipe, es decir, ¿un príncipe quién es? Es un gobernante. ¿Quién gobierna este sistema? Este sistema lo gobierna Satanás, ¿sí? Por eso está como está, usted lo vea el sistema, ¿no? Entonces este sistema corrupto, este sistema perverso, este sistema destructivo, ¿sí? Es al lugar donde el Señor nos mandó. Ayer recuerdo que leíamos, ¿sí? Lucas capítulo 10 cuando dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Está refiriéndose que está recordando que somos enviados, ¿sí? Y que el lugar donde Él nos envía no es el lugar de la comodidad. ¿Cuál sería el lugar de comodidad de una oveja? El redil, ¿sí? Ese sería el mejor lugar, donde hay pastitos, donde se va a acostar con las otras ovejitas y se va a sentir tan cómodo, ¿sí? Y claro, y obviamente no hay peligro de nada, pero el Señor dijo, no los envío al redil, yo los envío al mundo, es decir, como ovejas en medio de lobos, al sistema. Ahí es donde el Señor nos está enviando. Amén. Ahí es donde el Señor nos está enviando. ¿Quiere decir esto que entonces no vengo más a la congregación, al salón, al auditorio, que algunos llaman templo, que otros llaman casa de Dios, entonces no hay que congregar? No. Es que tenemos que entender a qué venimos. Así como en esta noche hemos venido a ser entrenados, cada vez que venimos a ser entrenados. Amén. Es verdad que nos tomamos un tiempo para adorarle al Señor, es verdad que nos tomamos un tiempo para cantarle, pero eso no tiene mucho que ver con la iglesia que Jesús diseña, porque yo les pregunto, ¿cuándo lo vieron a Jesús tocando la guitarra? Diciendo, a ver, Pedro, si cantamos una canción esta noche. No sé, en la Biblia mía no lo encontré yo. Pero el problema nuestro es que nos remitimos demasiado a una iglesia que pertenece a un antiguo pacto, ¿no? A un tiempo antiguo, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Usted me dirá, entonces que no vamos a cantar más. No, porque si no, no sé qué voy a hacer con los músicos. Nada. No, está bueno que nosotros nos tomemos un tiempo para adorarle, ¿sí? Pero nosotros nos hemos centralizado tanto en estas cuestiones que creemos que estar bien con el Señor es participar de esos cultos, los cuales son buenos y que nos bendicen. Pero mi obediencia, el Señor dijo, si guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el mandamiento del Señor, ¿cuál ha sido? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Ese es uno de los mandamientos y es, por así decirlo, el principal de los mandamientos, porque cuando Jesús estaba por irse, no sé si alguna vez tuvo la oportunidad de decir, mira, yo ya me voy, así que quiero encargarte algo. Podría encargarle un sinfín de cosas, porque todas son válidas, pero ¿qué haría? Usted tomaría lo más importante y lo más vital y le diría, te encargo esto, acordate de las otras cosas que te dije, pero no te olvides de esto, esto y esto. Significando ¿qué cosa? Que es lo primordial, que es lo vital. Y Jesús, cuando se estaba yendo, no les dijo a sus discípulos, y no te olvides de visitar a las viudas. Se los dijo en alguna ocasión. Por eso nos ocupamos de las viudas, ¿sí? Los viudos sobre todo. O de los presos, o de los hambrientos. Lo hacemos. ¿Lo hacemos por qué? Porque en algún momento lo dijo, ¿verdad? Pero no lo dijo en su última instancia. ¿Por qué no lo dijo en su última instancia? Porque la intención fue resaltar, recalcar esto como más importante que nada.
Y nosotros necesitamos pensar en nosotros y decir, estamos haciendo lo primero, lo principal. Estamos haciendo lo principal. Esa es la idea. Esa es la idea de lo que el Señor estaba remarcándonos, y es la idea que trato de remarcar. Todos nosotros fuimos enviados, comisionados. De hecho, Mateo 28 se le denomina como la gran comisión. Todos hemos sido comisionados y nuestra comisión es hacer discípulos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Entonces, si cada uno de nosotros fuimos llamados y enviados y entendemos que el propósito es hacer discípulos, bautizándolos y enseñando todas las cosas, tenemos que entenderlo. Ahora, creo que es Hebreo capítulo 12, si no me equivoco, si no me corrigen. Hebreo capítulo 12, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir autor? No me digan autor porque ya lo dije yo. ¿Qué quiere decir autor? El que creó algo. ¿Sí? Él es el autor, el creador de nuestra fe, ¿verdad? Y consumador, el que la cumplió, el que lo cumplió. Entonces, el escritor a los hebreos nos está diciendo, si ustedes no quieren confundirse, les recomiendo que hagan esto. ¿Qué? Pongan los ojos. Está hablando acerca de quien sigue a alguien, ¿sí? Y para no perder sus pasos, para no perderlo de vista, ¿sí? Imagínense que yo le diga, bueno, seguime, y entre medio de la multitud me pierde de vista. ¡Ay! ¿Qué hizo? Dobló en la esquina. ¿Qué hizo? ¿Sí? Entonces terminamos perdidos. Entonces, en vez de llegar a donde teníamos que llegar, llegamos a cualquier lado, menos a donde teníamos que llegar, porque perdimos de vista el que nos dijo, seguime. Y el apóstol, o el escritor de los Hebreos, para mí el apóstol Pablo, él dice, pongan los ojos en Jesús. Por una simple y sencilla razón, porque Él es el autor y también el consumador de la fe. Si ustedes quieren ser gente que camine en la fe, que cumpla la fe, mírenlo a Él. Mírenlo a Él. Y el ejemplo de Él es sencillo cuando Él ora y dice, como tú me enviaste al mundo, ¿a dónde vino Él? Al mundo. Yo te envié, yo los envío al mundo. ¿Y dónde lo vemos a Jesús? A Jesús lo vemos en medio de la gente. ¿Y qué gente? Porque esa también ¿con qué gente la ve? ¿Con quién se juntaba? Con los pecadores. De hecho, ¿acaso de qué lo acusaban a Jesús? De que andaba con pecadores. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta frente a la acusación de que él andaba con pecadores? Que los enfermos son los que necesitan los médicos. Los sanos no necesitan los médicos. Es decir, Él vino a traer la salvación ¿a quién? A los pecadores. Es decir, por eso ando con pecadores, porque son ellos los que lo necesitan. Si nosotros ponemos los ojos en Jesús, ¿sí? Como el autor y consumador de la fe, y queremos seguir sus pasos, ¿a quién debemos acercarnos? A los pecadores. Bueno, a ver, gracias, Cari. Jesús no se acercaba a los pecadores para decir, che, convidame un faso. No, dame una pitada, ¿sí? Che, dame un trago también. No, Él se acercaba a los pecadores para traerles el reino. ¿Sí? No era para compartir el pecado. Porque a veces algunos dicen, no, ¿cómo manda con pecadores? Nos vamos a contaminar. Jesús se la pasó en medio de los pecadores y jamás se contaminó. Amén. Nosotros, si realmente tenemos a Cristo, no nos vamos a contaminar. Por lo contrario, como le dice Jehová
a Ezequiel, perdón. ¿Qué le dijo? No te conviertas vos a ellos, sino que ellos se conviertan a vos. Amén. Esa era la idea. Entonces, eso es lo que tiene que suceder. Pero nunca puede suceder. A ver, ¿cómo yo puedo afectar a un pecador si yo no me junto con pecadores? ¿Cómo puedo afectar a alguien necesitado? Voy a cambiar la palabra de pecador, ¿no? Porque suena como a que tiene que ser, no sé, un demonio, ¿no? Pero al necesitado, porque el pecador es un necesitado, ¿sí? ¿Cómo yo voy a poder afectar a un necesitado si yo no me acerco a la gente necesitada? Muchas veces nosotros nos movemos o creemos que nuestro ministerio va a ser el desarrollo de acciones y cuestiones que tienen que ver con este lugar, ¿no? En realidad, si nosotros vamos a ser efectivos, vamos a salir afuera, vamos a ir afuera. El ministerio de Jesús se llevó a cabo en el mundo, en el sistema. Él estaba en las plazas, Él estaba en el puerto, Él estaba en la casa de la gente que necesitaba, ¿sí? ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Sí? No, de Nicodemo no, perdón, de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un vil pecador. Ese era pecador. Se llamaba Zaqueo, ¿sí? Bien como Pitana, que era referí, ¿no? Claro, le quedaba bien el nombre Pitana. A le quedaba bien Zaqueo, porque se saqueaba. Con los impuestos te saqueaba. Entonces, él era un publicano. El publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano, arruinando a los judíos. Se imagina, ¿no?, lo que pensarían de ellos, de él, los judíos. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo vio al hombre queriendo conocer de él, subido a un árbol, porque encima era petizo. Los petizos son bravos, entonces... Eso es la reflexión de este pasaje. No, el petizo se había subido al árbol y entonces de allí arriba Jesús lo mira y le dice, baja, porque hoy mismo estaré en tu casa. ¿Se imagina el escándalo, los murmullos de los fariseos que estaban por ahí? Este no sabe, ¿acaso no se dice el Hijo de Dios? No se da cuenta lo que es ese tipo, ¿eh? Ese es un publicano. ¿Cómo va a poder ir a la casa de un publicano? Y fue a la casa de un publicano. Y en un momento estaban comiendo y dice que el publicano, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Dijo, ay, voy a tomar mis riquezas y voy a devolverle el doble a la gente que le he robado. O sea, el tipo ya confesó que había estafado, ¿eh? Entonces le voy a dar el doble, ¿sí? Y voy a ayudar a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? La salvación había llegado a la casa. ¿Qué hubiera pasado si Jesús diría, no, yo no me puedo juntar con pecadores? La salvación no llegaría. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando vos llegás, es lo que hablábamos el domingo, ¿no? Cuando vos llegás a una casa, la salvación llega a la casa, porque el reino que está en ti llega a esa casa. Y si hubiere un hijo de paz, la paz reposará sobre él. Zaqueo era un hijo de paz, porque la paz reposó sobre él, la salvación. ¿Por qué razón? Porque este hombre abrazó el amor de Dios, reaccionó al amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, amados. Tenemos que ir ahí donde está la necesidad,
donde están los necesitados. Amén. Tenemos que atrevernos a dejarnos usar y como Él fue enviado al mundo, dejar que Él nos envíe al mundo. Amén. Así que entendemos esto. Fuimos enviados. Nuestra meta es hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. ¿Dónde vamos a desarrollar nuestro ministerio? ¿Dónde lo vamos a desarrollar? Nuestro ministerio no lo desarrollamos dentro de 4 paredes. Olvídense de las 4 paredes, ¿sí? Escuchen, no todos seremos apóstoles, no todos seremos pastores. Hoy parece que nuestro desarrollo ministerial, nuestro éxito ministerial es si yo puedo tener el púlpito y me dejan predicar el domingo. Ese parece el sumo. Y el Señor te va a preguntar, ¿vos predicabas los domingos? El Señor te va a preguntar, ¿cuántas veces predicaste el domingo? No, el Señor sabe que te va a preguntar, ¿cuántos discípulos hiciste? Ni siquiera te van a preguntar cuántos discípulos te dieron. Pues, sí, el pastor los ganaba Juan y se lo daba a Pedro. Y entonces Pedro decía, no, yo tenía un montón de discípulos. Pero el Señor le va a decir, pero vos no lo ganaste, Pedrito. Fue Juan el que lo ganó. Aleluya. ¿O no? Está bien, no vamos a negar que algunos plantan y otros riegan, ¿verdad? Pero guarda que la contabilidad en el cielo existe también, ¿sí? No podemos vivir regando lo que el otro plantó. De vez en cuando algo tenemos que plantar. ¿Amén? ¿Sí? Algo tenemos que plantar. ¿Ok? ¿Amén? Los veo muy silenciosos. No sé si es que están muy en desacuerdo con lo que digo o qué, pero ¿sí? ¿Amén? Amén. 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 Porque no interesa si sos apóstol, si sos pastor, si sos obispo, cardenal, papa. Todos somos sacerdotes, todos somos ministros. Y como ministros necesitamos acercar la gente a Dios. Amén. ¿Sí? Sí tenemos funciones distintas, es verdad, el apóstol tiene su función, el pastor tiene su función y las tenemos que reconocer porque la iglesia está estructurada para su edificación a través de diferentes funciones. Pero la función a la que me refiero de ir y hacer discípulos, la tenemos todos, todos. Esto tiene que ver con, es como decir, ¿usted qué es? Ingeniero. ¿Y usted? Doctor. ¡Ay, qué bien! ¿Usted? No, yo soy, qué sé yo, peón de albañil. Ah, perfecto. Los tres respiran. Los tres respiran. No es que decir, no, usted, peón de albañil, no puede respirar. Discúlpeme, pero usted no puede respirar. No, todos, bueno, esto es igual. Esto es igual. Cada uno de nosotros podremos tener alguna función distinta, pero todos somos ministros de la reconciliación. Todos fuimos llamados a acercar el reino a la gente. ¿Amén? ¿Y cómo trabajaba la iglesia? Y acá quiero adentrarme a algo que a mí me interesa muchísimo y quiero que, por favor, me presten mucha atención. ¿Sí? Y si alguien de ustedes fue capaz de traer papel y lápiz, tome nota. El apóstol Pablo es uno de los enviados, ¿verdad? De hecho, apóstol significa enviado. Pablo, que es enviado, el Señor dice,
en una reunión de oración, estaban todos orando, la iglesia de Antioquía estaba orando, y el Espíritu Santo habla a los ancianos y le dice: apártenme a Bernabé y a Pablo, ¿sí?, para el ministerio que han sido enviados, para el llamado que han sido enviados, ¿sí? Entonces ellos oran, los envían y ellos se van de viaje, ¿sí? Viaje misionero, ¿sí? Porque eso es lo que activó, ¿no? O sea, un viaje misionero. Tenían una misión que cumplir. ¿Y cuál habrá sido la misión? Hacer discípulos, ¿verdad? Ahora, conocemos los primeros capítulos del libro de los Hechos, a partir del capítulo 13, donde justamente sucede esta situación que Pablo es enviado. Y lo vemos a Pablo llegar a una ciudad, y cuando llegaba a una ciudad iba a las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran algo así como un anexo del templo judío, porque el templo había uno solo, ¿sí? El templo era único. Pero claro, ¿dónde se congregaba la gente que no vivía en Jerusalén? Porque el templo estaba en Jerusalén. Supongamos que estaba en otra nación, porque de eso se trataba, eran ciudades que no pertenecían a la tierra judía. Entonces, no eran ni Judea, ni Jerusalén, ni Judea, ni Samaria, era parte de otra tierra. Entonces, ¿dónde se reunían? En una sinagoga. Y llegaba Pablo a esa ciudad y él iba y predicaba en las sinagogas. ¿Qué sucedía? Bueno, diferentes situaciones le tocó vivir en esas sinagogas. Por ejemplo, lo vemos en Antioquía, cuando él llega a Antioquía, que por haber predicado en las sinagogas, él había sido perseguido. Y bueno, por esa persecución, los amigos, los que lo querían, lo sacan de la ciudad a escondida para que no sufra ningún daño físico. Cuando él llega a Iconio, ¿sí?, es apedreado por predicar. También, ¿dónde predicó? En la sinagoga. ¿Sí? Lo sacaron afuera, lo apedrearon. Luego llega a Listra y pasa más o menos parecido. Y así sucesivamente. De ciudad en ciudad, él iba y predicaba en las sinagogas. Pero el problema era ese, que predicaba en las sinagogas. Y él nunca había sido enviado a predicar en las sinagogas. Porque jamás el Señor tuvo intención de que su iglesia se desarrollara dentro del sistema religioso, sino en el mundo, en el sistema del mundo, afuera del sistema religioso. Entonces llegó un día donde el apóstol Pablo, ¿sí?, se cansó un poco de esta situación. Y si ustedes me acompañan en el libro de los Hechos, esto lo hemos leído algunas veces y lo vamos a volver a leer, en el capítulo 18, en el versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, ¿sí? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Fíjense lo que sucede, présteme atención. Él estaba dedicado a tiempo completo a la predicación del Evangelio, pero cuando llega a Corintios, él decide empezar a trabajar un poco, porque no veía demasiados frutos en su trabajo. Lo único que veía era piedras, azotes, cárceles, todo ese padecimiento que él estaba sufriendo. ¿Qué sucedió? Mientras él trabajaba, los días de reposo, o sea, los sábados, dice en el versículo 4, dice: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos:
vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, yo me limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Presten atención, él estaba predicando en las sinagogas que eran una réplica del templo. No era precisamente el templo, pero eran como pequeñas réplicas habilitadas para funcionar como templo. Pero él dice en un momento, basta, me cansé de todos ustedes, yo no predico más en los templos, me voy a los gentiles. ¿Sí? ¿Y a dónde se va? Bueno, en el verso 7 dice que saliendo de allí se fue, ¿a dónde? A la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿A dónde se fue? A una casa. A una casa. A una casa. Dejó el templo y se fue a una casa. Diga conmigo, a una casa. A una casa. Él ya no desarrolló, a partir de ahí, y ya lo vamos a ver con más detenimiento, que a partir de ahí, él ya no desarrolla más su predicación, su ministerio en el templo, en la sinagoga. Vuelvo a repetir, réplica de un templo, réplica de un templo, ¿no? Que fue autorizado para que se practique el culto allí, ¿sí? Entonces, él ahora está en una casa. La casa ya no era templo. La casa no tenía altar. La casa no tenía lugar santísimo. No tenía nada que ver. Era una casa. ¿Qué hay en una casa? Mesas, sillas, bien. ¿Qué más? Cuartos, baño. Bueno, el baño estaba afuera en ese tiempo. ¿Qué más? Persona, muy bien, gente, familia. Y es lo que Dios ama. Dios ama. Escuche, le voy a decir algo que tiene que entenderlo, pero le voy a decir algo, entiéndalo lo que voy a decir. Dios no ama estas cosas. Dios no ama estas cosas. Honremos el lugar santo. ¿Quién dijo que esto es santo? Ustedes son santos. Yo soy santo. Pensé que decía amén. Sí, sí. ¿Somos o no somos santos? No por nuestros méritos, reconozcámoslo. Somos santificados por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros somos santos. Está bien, a veces bajamos a los chicos de acá arriba, no porque están profanando, sino porque se están por afanar, que otra cosa. Están por romper todo. No están profanando, pero nos van a romper el teclado que vale como 5, 6 lucas, 10 lucas, no sé cuánto vale. Los micrófonos, lo cuidamos por eso. No es porque lo están profanando. ¿Me estás entendiendo? Si vos te convertís o adulterás, eso es profanar el templo. ¿Sí? O fornicar, eso es profanar el templo. Porque la palabra del Señor lo dice. Harás el templo del Señor, que es tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, ahí sí tengamos cuidado. ¿Ok? ¿Sí? O si le metemos droga, o si le metemos alcohol, o lo emborrachamos, o bueno, un montón de cosas, ¿no? Porque también lo contaminamos, dice la palabra del Señor, que lo que sale de la boca contamina. O sea, cuando chismeamos, también lo contaminamos, ¿sí? Cuando murmuramos, también lo contaminamos. O sea, bueno, no tenía nada que ver, no sé por qué estoy hablando esto, pero no sé, el Espíritu Santo tendrá algo que ver. Pero la idea es que Pablo, en definitiva, estaba en una casa común y corriente, donde había mesas, sillas, quizás había camas, lebrillos. No sé qué es, pero suena lindo y me parece que había. ¿No? Donde se lavaban las manos, ¿no? Había
¿cómo es que se llama? Vasos, copas, instrumentos, hay un montón de cosas, pero sobre todo había gente. Porque eso es lo que pasó. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 9. No. Sí. No, déjalo, no el anterior, déjame la placa anterior, perdón. Dice, verso 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Voy a especular. Acá usted puede decir, no es verdad. Aunque usted tampoco tendría bases para decir que no es verdad. Yo no tengo bases para decir que es verdad, pero ustedes tampoco tendrían bases para decir que no es verdad. Así que voy a especular. ¿Por qué Crispo se convirtió en la casa de Justo? Porque fue a la casa de Justo. Justo fue a la casa de Justo. Ahora, ¿por qué fue a la casa de Justo? Especulación. Especulen. Justo. Yerba. A ver, sí. Pablo le predicó a Justo en la casa, a Crispo en la casa de Justo porque estaba en la casa de Justo. Eso no me cabe la menor duda y ahí no vamos a discutir. Pero, ¿por qué estaba Crispo en la casa de Justo? Porque tenían un vínculo, bien. Eran amigos, eran socios, trabajaban juntos, fueron a la escuela juntos. No sé cuál fue el vínculo. Ya ahí estaría especulando demasiado. Sí, ahí nos van a dar la respuesta justa. Esa es la respuesta que va a venir. Es de parte del cielo ese llamado. Escuchen, había una relación. A ver, no sé, vamos, déjenme especular así. Después ustedes dicen, no era cuñado, era primo. Bueno, era el cuñado. Y él le dijo, quiero que lo escuches a Pablo. Sí, pero yo estuve una vez que estuve en el... Sí, pero vos ahí hablaban todos, se gritaban, vos viste que se armó unos líos bárbaros, uno no sé qué le dijo de la mamá, ¿no? O sea, todas esas cosas. Dice, pero quiero que nos sentemos en mi mesa, yo pago la comida y quiero que escuches a Pablo. Y Pablo, ¿qué le anunció? A Cristo. ¿Y qué pasó con Crispo? Se convirtió. Y se convirtió él con toda su casa. Y oyendo los corintios que este hombre se había convertido, dijeron, Justo, ¿y a mí no me invitás a comer una asada? Y algo sucedió porque la gente comenzó a convertirse ahí en Corintios porque Pablo predicaba a Cristo en una casa. Y fíjense lo que dice. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo ahora estaba haciendo la misión. ¿Por qué? Porque estaba haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que le habían mandado que enseñen. ¿Y dónde lo hacía? En una casa. Entonces, mi intención, amados, es que podamos redireccionar nuevamente hacia dónde estamos trabajando, cómo estamos trabajando, cuál es nuestro... quiero esto. Perdón que no me salen las... ¿Sí? Hay mala señal por eso. Quiero que entiendan esto. Tenemos que ir a las casas, porque en las casas está la gente. Y la gente está necesitada. Y la respuesta para la gente necesitada se llama Cristo. Y a Cristo lo tenés vos, lo tengo yo. Si no vamos a las casas, Cristo jamás llegará a esas casas. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, démosle dinamismo a nuestro ministerio, démosle dinamismo a la iglesia.
No relacionemos ministerio con apóstoles, que seguro, también son ministros, no voy a negar que son ministros, pero no son los únicos. Los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, son ministros, pero no relacionemos ministerio con ellos, como si ellos fueran los ministerios. No, son parte del ministerio, pero no son el ministerio, no son el ministerio, ¿sí? Yo he escuchado esa frase, che, ¿y por qué tomó? Porque el ministerio tomó la decisión. ¿Cómo el ministerio tomó la decisión? No entiendo. Porque el ministerio no toma decisiones, el ministerio ministra, el ministerio sirve, porque la palabra ministro significa eso, servidores. De hecho es la traducción de la palabra diáconos, que significa eso, servidores. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que si relacionamos únicamente ministros con las funciones apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales o de maestría, estamos errando el blanco, porque al contrario, fíjense ustedes, según Efesios capítulo 4, versículo 11, hasta nos estaríamos contradiciendo, porque Efesios 4:11, donde aparecen estas funciones, dice la palabra que Cristo constituyó a estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para, o a fin, para perfeccionar a los santos, ¿sí? ¿Se acuerda quién éramos los santos? Nosotros. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. A ver, si nosotros creemos que apóstol o profeta o pastor es el ministerio, entonces nosotros leeríamos y creeríamos a fin de perfeccionar a los santos para la obra apostólica, o para la obra pastoral, o para la obra profética. Pero quiero que ustedes lean, no lo podemos hacer ahora, pero lean todo el capítulo 4 desde el principio, y ustedes van a observar que en ningún momento la palabra les da a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros, la categoría de ministros. Léanlo. Yo sé que estoy haciendo hamburguesas con una vaca sagrada. Ahora usted me dice, pero entonces ¿son o no son ministros? Claro que son ministros, pero no en la categoría que nosotros los pusimos. Los ministros. No. Son tan ministros como vos y como yo. Esas son gracias, dice Efesios. Las denomina dones y las denomina gracias, que en definitiva tienen que ver con carisma. La palabra carisma, del griego carisma, que se puede traducir tanto don como gracia. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es el ministerio entonces? Porque además, fíjense, quiero otro detalle más, quiero que pensemos, ¿sí? Ustedes saben que en la iglesia del Señor se puede pensar, ¿sí? A veces nos prohíben, pero se puede pensar, ¿sí? Bueno, otros no lo quieren hacer, también vamos a confesar eso. Uno, pensar, no. Bueno, pero pensemos. Fíjense, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra de los ministerios de Él. Entonces, si es Él y no son los, quiere decir que el ministerio es singular. Singular de que es uno. Entonces, ahí supuestamente están los 5 ministerios. Entonces, tendría que haber, si la idea es que los vamos a perfeccionar para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, tendría que decir de otra manera, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de los ministerios. Pero no dice eso. Nos gustaría. ¿Para qué? Para que todas nuestras costumbres y estructuras de tanto tiempo coincidan. Pero no coinciden. Y no podemos torcer la palabra.
En todo caso, torzámonos nosotros hacia la palabra. ¿Y cuál sería el ministerio entonces? ¿Cuál es el ministerio? O como dijo alguno, el ministerio quíntuple. Tampoco lo es. O sea, está bien, lo forzamos, le damos ahí lo agarramos los pelos, vení para acá, ministerio quíntuple. Pero tampoco es. A ver, no estoy diciendo, y vuelvo a reiterar, que el apóstol no sea un ministro. Claro que es un ministro. Pero la palabra del Señor que coincide, porque la palabra del Señor coincide en todo momento, no es que se contradice. Fíjense que si nosotros entendemos que todos somos llamados a ser ministros, tenemos que descubrir cuál es nuestro ministerio. O el ministerio, porque tampoco cuál es mi ministerio como si hubiera otros, ¿no? ¿Cuál es el ministerio? Porque tengo que descubrir cuál es el ministerio, porque es la obra del ministerio, no de los ministerios. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 5. Bien claramente. Voy a leer desde el verso 17 para que se entienda lo que viene hablando el apóstol Pablo cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Está hablando acerca de la obra transformadora del Espíritu Santo, la obra redentiva, transformadora del Espíritu Santo, ¿sí? Lo que le sucede a una persona cuando nace de nuevo. ¿Está bien? Y él explica y dice que todo esto, es decir, esta nueva criatura, este nuevo nacimiento, todo esto proviene de Dios, obviamente, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Evidentemente, el hecho de nuestra reconciliación con Dios es por Dios mismo, pero es a través de Cristo, porque Cristo propició, Cristo se convirtió en el puente, en lo que nos conectó con Dios, porque el pecado nos había separado de Dios, pero Él nos volvió a reconectar y Él decidió reconciliarse con nosotros. Pero escuche esto, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, diga conmigo, me dio a mí. A ver, hago una pregunta, hemos nacido todos de nuevo acá, ¿eh? ¿Todos son nueva criatura? Si no, enseguida le oramos, le echamos fuera a los demonios. Te bautizamos, acá tenemos en el freezer un poco de agua. Te bautizamos, ¿sí? Y sos nueva criatura. Acá ya somos todas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, fueron hechas nuevas. ¿Y cómo sucedió esto? En cualquier momento creo que esto ya no tiene más. Entonces, ¿qué dice? ¿No? Que todo esto proviene de Dios, que nos reunió con Cristo, y que dice, y nos dio el ministerio. ¿Cuántos ministerios? Uno. El ministerio. El ministerio de la reconciliación. ¿Y a quién dice que se los dio? ¿A quién? ¿A quiénes nosotros? ¿Quiénes son nosotros? ¿Los pastores? Si yo hay un montón de pastores, yo digo nosotros. Y serían nosotros los pastores. ¿Quiénes son? ¿A quiénes? Al que está en Cristo. A la nueva criatura. Al que fue reconciliado con Dios. Vuelvo a preguntar. Aquí, ¿estamos todos reconciliados con Dios? ¿Somos nueva criatura? Entonces vos sos un ministro. Un ministro de la reconciliación. Y esta tarde, aquí esta noche, hete aquí que quien preside, el apóstol de la casa, está justamente llevando a cabo Efesios capítulo 4, versículo 12, perfeccionando a ustedes los santos para que ustedes, los santos, hagan la obra del ministerio. Amén. Es más fácil de lo que parece. Nos la complicaron. Porque
A la gente le gusta tener título, fama, poder, manipular. Y dicen, no, que yo soy el pastor, así que acá yo hago. No, muchachos, obedecemos a nuestros pastores y nos sujetamos a ellos porque necesitamos estar bajo autoridad, porque el problema del diablo, ¿cuál fue? No reconocer autoridad. Pero eso no significa que porque reconozcamos autoridad pastoral, que nosotros no tengamos una funcionalidad poderosa en Dios como ministros de la reconciliación. Amén. Y esa es la intención, entrenarlos. Por eso dice que todo esto que proviene de Dios, quien nos reconcilió con Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Poneme el versículo 19, Joa, y fíjese, dice que Dios, porque este es el ministerio de la reconciliación. A ver, quiero que abra sus oídos, atenta la mente y abierto el espíritu. ¿Oh? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso es el ministerio de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, sos un ministro, y como ministro fuiste constituido embajador, para que en nombre de Dios, fíjate cuál es tu postura, ¿sí? Cuál es tu estatus en el reino. Tu estatus es un estatus de autoridad, porque nadie puede ser un embajador si no ha sido autorizado para hacerlo. ¿Y cuál es nuestra autorización? Una credencial, un título que nos dé el pastor local que me unja. Gloria a Dios por los pastores que realmente reconocen a su gente y la empodera. Gloria a Dios, pero no es el resultado de eso, es el resultado de mi reconciliación con el Señor. Y en el momento que fui reconciliado con el Señor, fue el Señor que me dio el estatus de ministro de la reconciliación, de embajador, para que en nombre de Él yo pueda llevar a cabo la palabra que se me encargó, la de la reconciliación, donde pueda decirle a la gente, reconcíliense con Dios. Amén. Entonces, esta es nuestra misión. Esto es lo que tenemos que hacer, amados, amadas. Esto es lo que necesitamos hacer. No hay otra cosa. Lo demás es relleno. Lo demás es complemento. Lo demás, que también es muy valioso, pero es complemento. Si nos falta la columna vertebral del llamado de Dios, lo demás pasa a morir. ¿Me está entendiendo? Pasa a perder el sentido. ¿Se da cuenta? Es como una fábrica de autos. La Chevrolet, allá, la General Motors, que está allá en Alvear. ¿Sí? Imagínense, ellos tienen pintores. ¿Hay que tener pintores en una fábrica de autos? Sí, vamos, ayúdenme. No se hagan lo de pintor. No, sí. Se necesitan ingenieros, sí, hasta se necesitan gente que limpie. Que decir, ¿qué tiene que ver con un auto? ¿Y por qué no se puede trabajar la mugre? Hay que limpiar. Se necesitan administradores que sepan administrar una empresa, sí, se necesita. Pero mire usted que tengamos todo eso: administradores, pintores, torneros, armadores, mantenimiento de limpieza, mantenimiento eléctrico, que tengamos tapizadores, que tengamos todo eso. ¡Wow! Todo eso tenemos, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo quedan los autos? No hacemos autos, pero qué lindo tener tanta gente, ¿no? Dentro de la fábrica, con tanto conocimiento y especialidad. Lo mismo sería para nosotros si no estamos haciendo
discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas, por más que tengamos todo, tenemos un grupo de alabanza, no sabe lo que, y el equipo que compramos, y no, tenemos un profeta, te dice hasta el color del calzoncillo, el talle del calzoncillo, te profetiza el tipo, es impresionante, así le pega, dice cuántos pelos tenés en la cabeza. Pero no hacemos discípulos, no hacemos discípulos. Entonces, ¿de qué nos sirve todo eso? Estamos como la General Motors que no hace auto. Entonces, necesitamos redireccionarnos allí, amados. Ahí vamos. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. ¿Y dónde lo vamos a llevar a cabo? Pregunto ahora. En las casas, que son parte del mundo, ¿sí? Porque el Señor no habló de la bola de barro cuando dijo mundo, no habló del planeta hecho de agua y tierra, no, habló del sistema, y el sistema se mueve en la ciudad, y la ciudad está formada por casas, donde viven las familias que son la base de la sociedad. Amén. Entonces, ahí vamos, ahí debemos desarrollar la iglesia, como lo decidió hacer el apóstol Pablo, y dijo, se terminaron las sinagogas, vamos a las casas. Vamos a las casas. Amén. Esto no quiere decir que te vas a dejar de congregar, pero te tenés que congregar con el propósito correcto, que no es precisamente calentar una silla, como nos decían nuestros antepasados. Somos calentabanco, lo único que hacemos, venimos a calentar un banco. Bueno, esa es la idea. No fuiste llamados a calentar un banco, fuiste llamado a ser discípulos. Y lo vamos a hacer en las casas. Por eso, cuando te congregás, tu propósito debe ser, ¿qué palabra Dios me va a entregar hoy para seguir alimentando, desarrollando mi ministerio de la reconciliación? Para que yo pueda hacer discípulos. Amén. Necesitamos hacer algo con nuestras espigas que no están haciendo discípulos. Tenemos que hacer algo, tenemos que cambiarle el chip a la gente. Consigamos un buen serrucho, así le abrimos la cabeza. Saquémosle todo eso y pongámosle la palabra. Pongámosle la voluntad de Dios. Amén. Que podamos entender. Mire, déjame terminar con esto, por favor. Primera de Corintios 16, 19. En Corintios había una espiga en la casa de Justo. ¿Sí o no? Ahí había una espiga, una casa de familia. Pero fíjese, no era la única casa que había. ¿Sí? Porque dice esta palabra, las iglesias de Asia os saludan. ¿Sí? Está escribiendo a la iglesia de Corintios. Está hablando de las otras iglesias de Asia que saludaban a la iglesia que estaba en Corintio. Dice, Aquilas y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea que Priscila y Aquila tenían una congregación en su casa. O sea, se congregaban en la casa de ellos. La iglesia que estaba en la casa de ellos. ¿Sí? ¿En dónde estaba? En la casa de ellos. Amén. Luego, Romanos 16:5. Saluda también a la iglesia de su casa. ¿Sí? Había en su casa una iglesia. Saluda a la iglesia. No está ese, Romano. No está, pero dice así. Búsquenlo, Romanos 16:5. Saluda también a la iglesia de su casa. Ahora sí, poneme Colosenses 4:15. Saluda a los hermanos, o sea,
Esto aparece en las salutaciones porque no había falta de explicar y decir, hermanos, la iglesia se tiene que desarrollar en las casas, como sucedió en la casa de Priscila y Aquilas, como sucedió en la casa de Justo, porque no había otra forma. No hacía falta explicarlo. Nosotros somos los torcidos. Bueno, nosotros somos los que nos hemos desviado del asunto. Mire, Colosenses dice, saludo a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas era el anfitrión y en su casa tenía parte de la iglesia. Filemón, capítulo 1, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Acá todos estos nombres para que le pongan a sus chicos, están buenos. Si usted no sabe qué nombre le pongo, Apia, ponele por ejemplo. Filemón, si es varón Apio, claro. Ya Arquipo. Imagínate. ¿Cómo se llama? Arquipo. Escuche, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Arquipo se llamaba así, pero tenía una iglesia en la casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, Padre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios se puede mover poderosamente en una casa? ¿Cuántos creen que Dios puede manifestar su gloria en una casa? Claro que sí, Jesús lo dijo, Mateo 18:20. Pasaje tan usado cuando empezamos nuestras reuniones en nuestro gran salón, en nuestro templo, en nuestra supuesta casa, porque lo usamos acá, en nuestro templo. ¿Sí? Hermanos, vamos a comenzar la reunión en esta noche. Vamos a orar al Señor porque hoy vamos a tener un culto maravilloso. Usted se va a ir a su casa bendecido porque vino a este lugar. Porque dice la palabra del Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y Jesús jamás pensó en un salón, pensó en una casa. De hecho, todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, todas las cartas que escribió Pedro, Juan, el mismo Judas, todas esas cartas estaban dirigidas a una iglesia que se desarrollaba en las casas. Amén. Amados, quiero animarlos. El otro día, creo que hablando un poco de este tema también, de las casas, un lindo grupo de personas, no fue muy abundante, pero fue un lindo grupo de gente que dijo, yo quiero abrir mi casa. ¿Sí? Todos ellos pertenecían a un mentor, o sea, a una espiga, a otra casa. ¿Cuántos abrieron esas casas? No, pastores, que nosotros teníamos que ir al templo. No pudimos abrir la casa porque estábamos ocupados. Teníamos que ir el domingo al templo. Venga al templo, porque se va digamos, al templo. Venga a la reunión, a este salón, a este auditorio, a como quiera llamarlo. Pero no llame templo porque no es templo. En un templo tiene que haber un altar. Y acá no hay ningún altar. Porque el altar es para los sacrificios. Aunque a veces tenemos ganas de sacrificar a alguno, pero no tenemos altar. Tenemos esa plataforma de madera que de santa no tiene nada, pero sí la dedicamos a las reuniones, nada más. Entonces, venga a las reuniones. ¿Por qué? Porque va a ser entrenado. Amén. Va a ser entrenado. De hecho, la palabra dice, no dejen de congregarse.
Amén. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ¿saben una cosa? Le voy a hacer, tengo que ser honesto. ¿Cuántos quieren que les mienta? Bueno, después te miento, Pablo. Pero, ¿quieren que les sea honesto? ¿Sabe? Según mi postura, Pablo fue el que escribió el libro de los Hebreos. ¿Usted cree que Pablo estaba pensando en algún salón como este, de 400, o en un salón de 500, o de 1000 personas, o de 2000 personas? ¿Qué estaba pensando Pablo cuando dijo, no dejen de congregarse? Sí, Señor, en las casas. Pues si no faltaría la verdad si yo le digo, no, él. En las casas. En las casas. Pablo, cuando predicaba en las sinagogas, Pablo lo hacía los días de reposo, que era el día en que se practicaba la religión. Cuando él comenzó a reunirse en las casas, no lo hacía los días de reposo, porque esa gente seguía siendo judía y cumplía con su deber de los días donde se practicaba la religión, de ir a la sinagoga. Por lo tanto, sus reuniones las hacía de lunes a domingo, a viernes, no sé, en la semana. Las hacía en la semana. Entonces, Dios no se mueve por un lugar estratégico, sino Dios se mueve donde vos te movés. Donde vos vayas, ahí llegará el reino. Y ahí Dios se va a mover. Amén. Así que los animo, los bendigo y sobre toda cosa los envío. Amén. Si en algún momento Jorge te dice...